nosotros hay todo crecer en el amor y en la adoración de ti. Eres fiel. Oremos en el nombre de Cristo. Así pasan, hermanos, de Dios, quien nos eligió desde antes de la fundación del mundo, de Cristo, quien murió por nosotros, regando su sangre en el madero, para que podamos ser salvos de nuestro pecado y de la condenación de este, y del Espíritu, quien nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, nuestro Dios. Les pido por favor acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estamos parados en el contexto cuando Roma estaba gobernada por Nerón. Estamos parados en el año 54, 68 más o menos, y en aquel entonces el cristianismo en Roma había crecido muchísimo. Cristo, por medio de su Espíritu, estaba trayendo salvación y vida eterna a las personas en Roma. Se dice que aproximadamente para este tiempo ya habían más de 2 millones de cristianos en Roma. Nerón, sabiendo eso, temiendo lo más probable de que capaz su reino pueda ser quebrantado, incendia Roma, e incendiando así Roma, le echa la culpa a los cristianos. Y desde ahí, el nombre que tenían los cristianos comienza de alguna forma, digamos, a mancharse, porque Nerón le echó la culpa a esto. Y no solo eso, sino que también a los cristianos se les comienza a tomar de una forma más grande como mártires. Los cristianos eran antorchas en las calles de Roma, en el Coliseo romano, eran la burla, la comida de los leones. Y es por esto que son esparcidos. Y es aquí donde Pedro escribe esta carta, para aquellos hermanos cristianos que han sido esparcidos. Miren el versículo 13, Pedro comienza diciendo, por tanto. Eso significa que ya ha dado un mensaje, ya ha hablado de algo que es necesario tomarse en cuenta para poder introducir lo que ahora va a decir. Así que le pido que lea conmigo en una velocidad rápida, pero que entienda del versículo 1 al versículo 12, porque es muy importante para entender. Pero también le pido que cuente conmigo cuántas veces Pedro menciona a Cristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para padecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Un poquito rápida la lectura, pero ¿cuántas veces se repite Cristo? 7 veces. Interesante, ¿no? 7 veces se repite Cristo. Es por lo tanto que he llamado esta enseñanza por y para Cristo. Por y para Cristo. Vemos que el Señor, que los eligió, los limpió con la sangre de Cristo y los santificó con el Espíritu Santo a aquellos creyentes que ahora están pasando una gran tribulación. Les da promesas incomparables, una herencia en el cielo, guardarles la fe para que lleguen allá. Y también les muestra los privilegiados que son, que profetas en el Antiguo Testamento querían saber sobre esa gracia, querían, pero no era para ellos, era para nosotros. Así que los cristianos en aquel entonces tenían que saber de que son amados por Dios. Ahora, fijémonos que dice en el versículo 12, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué le está diciendo Pedro? Cristo les envió el Espíritu Santo para que ustedes puedan ser parte de Él. Ahora, el versículo 13 comienza diciendo, por tanto, esto es una inferencia, es una respuesta positiva a lo ya dicho. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La Biblia Nueva de las Américas lo dice de una forma más entendible. Dice, preparen su entendimiento para la acción. Preparen su entendimiento para la acción. Y tiene coherencia con lo que Pedro está diciendo. Por tanto, el diccionario Vine dice que esta frase de este versículo es una figura que está tomada de las circunstancias de los israelitas al comer ellos las Pascuas dispuestos para la marcha. Tenga eso en cuenta un momentico, por favor. Luego sigue y dice, sed sobrios. La palabra sed sobrios está denotando estar libre de toda forma de exceso mental y espiritual, confusión o cualquier cosa así. Es ser autocontrolado. Vamos viendo cómo Pedro está encajando las cosas. Ser autocontrolado, tener la cabeza clara. Es una persona que distingue, discierne las cosas, que es más importante, y eso es lo que hace. ¿Por qué dice eso? Estaban padeciendo persecución. ¿Qué significa? La mente de ellos se iba a estar comenzando a tornar. O sea, para tornarse a lo mundano por la persecución, o simplemente para tirar para atrás y dejar a Cristo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21, dice, disculpen, capítulo 3, versículo 17 al 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora,
Sígame más adelante en el capítulo 13, que dice, en el versículo 13, disculpen, que dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro les está volviendo a recordar las promesas que tiene en Cristo. ¿Qué promesas? Una herencia inconmovible, una herencia suya, una herencia en los cielos, una relación con Dios. ¿Y por qué les dice eso? Porque ellos estaban tirando para atrás, se estaban volviendo a lo mundano y estaban queriendo alejarse de Cristo. Y eso pasó por la persecución. También pasa cuando no hay persecución, pero de forma contraria. Las personas, al no sufrir persecución, no suelen ser alentadas con el Evangelio de Jesucristo. Un pastor dice continuamente: todos los días necesito explicarme y predicarme el Evangelio de Jesucristo, padezca o no, porque si no, yo tiendo a salirme de él. Y eso suele pasar. Ahora, veamos la idea, el concepto que Pedro está teniendo acá. Les está llamando a que tengan una mente sobria, que ciñen los lomos de su entendimiento, que se preparen para la acción. Eso es lo que les está mandando. Imagínense a una persona, digamos un latino, que va a Europa a estudiar. Y va a Europa a estudiar porque le dijeron acá en Latinoamérica que si iba y estudiaba en la Universidad de Manchester, en London, aquí en Colombia les iba a dar el mejor trabajo con el mejor salario. El latino va y da todo su esfuerzo en esa universidad, pero por ser latino sufre, por ser latino lo discriminan, llegan hasta lo golpean, lo quieren sacar de ahí, hacen lo que sea por ser latino, pero el latino se cimenta y persevera. De la misma manera, Pedro está llamando a perseverar a los cristianos. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Todo lo está tirando a Cristo. Porque Cristo, su sangre, los limpió. Les recuerda que Cristo les mandó el Espíritu Santo. Por las promesas que tienen en Cristo. Es por Cristo y para Cristo que tienen que perseverar. Ahora, nosotros como seminaristas tenemos que saber de que vamos a salir al ministerio, o al menos para eso nos preparamos la gran mayoría. Lo más probable, y diría que lo más seguro, es que vamos a sufrir en algún momento, sea en un nivel mayor, en un nivel menor, algo nos va a pasar. Y eso, miren lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 21 de capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mis hermanos, y eso es así, porque seguir a Cristo siempre va a traer sufrimiento. Siempre. Sea que tú tomes tu cruz y niegues a ti mismo, te crucifiques tú mismo con Cristo. Digan no más a yo, no más al yo, no más a lo que yo quiero, lo que yo quiero y lo que yo quiero, sino Cristo, Cristo, Cristo. Eso de alguna forma, por un tiempo, va a ser sufrimiento. Y por hacer la voluntad de Cristo, vamos a sufrir en la universidad, en el trabajo, en nuestro ministerio. Eso siempre va a ser así. Y eso es porque Cristo es digno que lleves su nombre aún en tus cicatrices. Cristo es digno que lleves su nombre aún en tus cicatrices. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Todos lo sabemos. Y esa es la vida que se nos manda, que anhelemos, que vivamos, si es necesario que pasemos por eso, que pasemos por eso. Ahora, en el versículo 14, miren bien hermanos, lo que ahora nos está introduciendo como nuevo, pero está dando a que nos desvistamos de nosotros mismos y nos vistamos de Él. Versículo 14, como hijos obedientes. Así comienza, como hijos obedientes. Otra vez los está mandando a que recuerden que son hijos de Dios. Otra vez. No están solos, son hijos de Dios. Pero
como hijos obedientes. Y es que obedecer es una de las cosas más difíciles. Por eso es que Pedro se lo tiene que recordar, como hijos obedientes. Y obedecer es difícil por el pecado. Tomémonos las mochilas y vámonos para atrás. Génesis 3. ¿Qué pasó? Nuestro primer padre, Adán, ejemplo de desobediencia. Podía decidir no pecar, pero decidió pecar. Desde ahí, todos nosotros somos pecadores, llevados a la desobediencia, incitados a desobedecer en vez de obedecer. Pero miremos ahora al segundo Adán, el que nunca desobedeció al Padre. Es a ese al que Pedro les está recordando, a Cristo, el segundo Adán. Cristo es quien nunca desobedeció. Ahora, eso significa que si estás en Cristo, estás capacitado para obedecer. Si estás en Cristo, estás capacitado para aguantar persecución. Estás capacitado para dejar atrás al yo. Solo si estás en Cristo, porque solo Él pudo obedecer a Dios. La cosa es las fuerzas para esto. Por lo general sabemos que tenemos que obedecer. Somos cristianos, estamos expuestos día tras día, y sobre todo nosotros como seminaristas, día tras día a la palabra, a la palabra, a la palabra. Sabemos qué tenemos que hacer, pero lo hacemos, por lo general, no como deberíamos. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las fuerzas? Y es lo que buscamos muchas veces. ¿Dónde están las fuerzas, el motivo, la motivación en la cual me puedo parar para poder obedecer al Señor? Es lo que quiero. Al menos debería estar dentro de nosotros. Solo hay una forma, mis hermanos. Cristo es la forma. Pensar en Cristo. Cuán digno es de nuestra obediencia. Pensar que Dios se humanizó y murió en un calvario por mí, resucitó por mi justificación y ahora me llama a través de la predicación de su evangelio, que yo reconozca cuán indigno soy y cuánto me ama Él. Eso es la fuerza que necesitamos, no tenemos nada más. Es Cristo, es Cristo. Hermanos, si sacamos excusas para obedecer, no conocemos a Cristo. El Señor dijo en Juan 14:21, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:23, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cuál es la ley más importante? ¿Cuál es la ley más importante? Ustedes se lo saben. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Cómo somos capacitados para eso? Por Cristo somos capacitados para eso. Sin Cristo es imposible vivir para Dios. Olvídate que si estás fuera de una relación con Cristo, vas a querer de Dios. Imposible. No existe tal cosa. Pero gracias a Dios por Cristo, que grande en su misericordia, en su gracia, aunque somos indiferentes, Él puede la llamar. Y es lo que Pedro les está diciendo a los hermanos. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Ahora, miremos rápidamente. Versículo 14. No os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra no os conforméis, o la palabra, mejor dicho, conformarse, simboliza o significa un patrón, una conducta de imitar. Significa compartir gustos, pensamientos o propósitos. ¿Qué está diciendo Pedro? No, ustedes no. Ustedes son de Cristo. No imiten lo que hacían antes en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque ustedes son de Cristo. Porque Cristo los rescató. Por lo tanto, ustedes no se vuelvan atrás, no vivan como antes. Al contrario, cíñanse en los lomos, sean sobrios y esperen la plenitud que recibirán en Cristo. Pablo dice lo mismo. Esta idea no es solamente de Pedro. Capítulo 4, versículo 17, dice: os
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, otra forma de decirlo, revestidos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, el cual es Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta idea no es solo de Pedro, es de toda la Biblia. Esta idea es del Espíritu Santo. Esta idea era para ellos que estaban sufriendo, y esta idea es para nosotros. Ahora, en vuestra ignorancia. Es necesario pensar eso, en vuestra ignorancia. ¿A qué se refiere? Les pedí, un momento atrás, en el versículo 12, que guardaran en ustedes, cuando dice, a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo. ¿Qué ignorancia está diciendo Pedro? Cuando ustedes no conocían el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién son las buenas noticias de Dios? Cristo. Cuando ustedes no conocían a Cristo. Esa es ignorancia a la que se está refiriendo. Pero hace un contraste, Pedro. Miren que antes dice que los eligió, versículo 1 y 2, de versículos 3 al 9, todas las promesas que tienen por el Evangelio de Cristo. Y versículo del 10 al 12, aquellos que querían conocer ese Evangelio que ellos tienen hoy en día. Ahora les dice, no vivan como si no conocieran eso. Hermanos, ¿cuántas veces no vivimos como si no conociéramos eso? Por Dios. Bien dice Paul Washer, estamos en la época más dura para el cristianismo. Televisor, tablet, computador, celular, todo el día. Somos tentados para alejarnos de la relación con Cristo. No vivamos de la forma incoherente al Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo entonces de eso? Simplemente porque Dios lo ha dicho. Él es digno. Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, se tiene que hacer. Se tiene que cumplir. Rápidamente, sino como aquel que os llamó de santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién de nosotros es santo ahora? Completamente, nadie. Entonces, ¿qué significa? Miren a Cristo. Sino como aquel. ¿Quién es el aquel? Cristo es santo. Sean ustedes santos. Imiten a Cristo. ¿Quieres saber cómo quieres vivir? ¿Quieres saber cómo quieres llevar tu ministerio una vez salgas de acá? Como Cristo. No tienes de otro. Es Cristo. Todo es Cristo. Mis hermanos, si hay alguno entre nosotros que no tiene un corazón llevado y motivado para amar más a Cristo, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque solamente hay dos posibilidades a eso. Una, se ha endurecido. Y el Señor nos llama, Apocalipsis 2, a que volvamos al primer amor. 2, no tiene a Cristo. Porque si no está Cristo dentro, imposible amar a Cristo. Esa misión que tenemos como iglesia, que seamos cartas leídas de Cristo viviente. Porque si no, muchos se van a perder. Pero entre más seamos como Cristo, muchos se van a salvar en aquel día. Que la gracia de nuestro Dios, por Cristo nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, quien aplica la palabra a nuestra vida, sea llevándonos a ser cada día más como Cristo. Idea central, idea